Muy buenos días a todos los que están conectados. Qué bueno poder compartir nuevamente este día viernes por la mañana con ustedes. Hay hartas personas conectadas que me imagino han participado, ¿cierto?, de este ciclo de eficiencia energética. Ya vamos bien avanzados en este. Mi nombre es Salvador Burton. Tuvimos o compartimos, ¿cierto?, las primeras capacitaciones. Inicié yo este ciclo hablando de los conceptos de eficiencia energética, pero sé también, ¿cierto?, que ya en las últimas jornadas han podido asistir, ¿cierto?, y estar con colegas que han empezado ya a hablar y especificar más, ¿cierto?, de soluciones que nos ayudan a abordar proyectos de eficiencia energética. Bien, veo ahí que ya están varios pudiendo comunicarse por el chat, escribiendo buenos días. Espero que tengan un muy buen día, primer día de septiembre también, ya se nos vienen las fiestas patrias, así que eh, obviamente todos los motivos para poder que estemos con mucho ánimo también en la capacitación del día de hoy. Como ya bien les decía entonces, voy a compartir acá en pantalla desde ya. Estamos dentro de un ciclo de eficiencia energética, ya en esta oportunidad abordando el cuarto tema del ciclo, el 4 de 5, ¿cierto? O sea, nos queda una semana más para poder ya finalizar y completar este ciclo, en el cual hemos podido abordar desde los conceptos de eficiencia energética más básicos para sentar, ¿cierto?, un piso común, hasta, ¿cierto?, las distintas soluciones que podemos utilizar para poder generar proyectos que ya vengan con una noción de eficiencia desde el inicio, ¿cierto? Cómo abordar en nuestros proyectos eléctricos soluciones de eficiencia energética. Es finalmente el objetivo también de este ciclo de capacitación. Estuvieron con mi colega Nicolás Vera, ¿cierto?, viendo soluciones de eficiencia energética para edificios, transformadores, ¿cierto?, ductos de barra, distintas soluciones que contribuyen finalmente a esa eficiencia. Y con mi colega Manuel López viendo gestión eficiente de la iluminación, también un tópico súper interesante. Y el día de hoy vamos a profundizar un poco más, ¿cierto?, hablando sobre los sistemas de gestión de energía. En este caso vamos a ver también el sistema EMS de Legrand. ¿Ya? Yo les comentaba en el primer webinar, ¿cierto?, a todos los que pudieron estar ahí, la importancia que tiene el poder medir para poder mejorar el desempeño energético de todos los lugares finalmente, ya de una industria, de hasta incluso nuestras casas, ya el poder medir, conocer cómo yo estoy usando la energía es fundamental, ya, y para eso, para poder medir y tener una especificidad más amplia de cómo usamos la energía, es necesario no solo medir en un solo lugar, y eso es lo que propicia también nuestro nuevo reglamento, y es como también encontramos o vamos a ver las principales recomendaciones cuando hablamos, ¿cierto?, de programas de eficiencia energética. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que los sistemas de medida son súper importantes desde el punto de vista eléctrico y hoy día los vamos a estar aterrizando más allá de solamente un concepto. Vamos a ver cómo se comunican, cómo finalmente, ¿cierto?, estos forman parte también de nuestra instalación eléctrica, ¿ya? Y bueno, nos quedaría ya la próxima semana para cerrar, ¿cierto?, también un webinar de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es súper importante también dentro de este contexto, porque la electromovilidad también contribuye, ¿cierto?, y es parte de nuestros sistemas eléctricos futuros, ¿ya? Así que por eso es importante también tenerlo muy, muy presente. Bien, como ustedes, la gran mayoría sabe, la interacción que tengamos el día de hoy también va a ser a través del chat. Pueden escribirme ahí las dudas o preguntas, ¿cierto?, que vayan surgiendo en el momento de la presentación. Y para eso vamos a dejar de inmediato activo, ¿cierto?, el modo de preguntas y respuestas. Ya tenemos ahí nuestra pantallita celeste y habilitado el botón, ¿cierto?, de preguntas, para que las preguntas, consultas, dudas que vayan surgiendo las podamos destacar, dejar separadas, ¿cierto?, de el resto de la interacción que se provoca en el chat, para que sea más fácil también identificarlas e irlas respondiendo, ¿ya? Y como el relator del día de hoy voy a ser yo, desde ya les voy a colocar entonces la presentación en la parte superior de la pantalla, para que puedan descargar el contenido, ¿cierto? Y si quieren ahí, bueno, tomar nota, ¿cierto? O apoyarse también si es que quieren hacer alguna consulta adicional. Bien, entonces estamos creo ya listos para poder comenzar. Voy a compartirles la presentación ahí para que ya la puedan ver. Y comencemos entonces. Buenas tardes ahí, Hugo, que se está sumando también. Que comencemos ya a hablar del sistema de gestión de energía, ya, o Energy Management System, ¿cierto? Como le llamamos nosotros acá también a nuestra línea de productos de medida de energía. Bien,
Primero, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño ahí paréntesis recordatorio. No vamos a abordar el pliego 14 completo porque claramente no da lugar. Ya han podido de seguro con las charlas también anteriores desglosar algunos puntos que son importantes en materia de eficiencia energética, pero sí vamos a recordar lo que el reglamento, en este caso en el RIC 14 de exigencias de eficiencia energética para edificios, nos dice o nos pide respecto a las infraestructuras de medida. Ya primero, obviamente, recordar que el objetivo de este pliego finalmente es que las instalaciones, ¿cierto?, cumplan con estas exigencias de eficiencia energética con un trasfondo, ¿cierto?, que es finalmente mejorar el desempeño, ¿ya? Y nos fija también el alcance. Ya sabemos que esto aplica para todos los edificios nuevos, ¿cierto?, o que tengan permisos de edificación con posterioridad a la entrada en vigencia del reglamento, ya, o sea, 12 de, si la memoria no me falla, junio del año 2000 uno, ya, o sea, ya no es tan nuevo reglamento, ¿cierto? Ya llevamos estudiándolo y aprendiéndolo. Los equipos, ¿cierto?, que se van a instalar en este edificio, o edificios, perdón, existente con posterioridad a la entrada en vigencia, también deben cumplir con estas exigencias. O sea, si yo voy a hacer una modificación, esa modificación no la puedo hacer pensando en la norma 4, tengo que hacerla considerando las nuevas exigencias, ¿ya? Y quienes van a quedar exceptos de esto, de esta aplicación, son todos los edificios residenciales o de oficina que tengan menos de 2.500 metros cuadrados, ¿cierto? Los departamentos habitacionales de menos de 300 metros cuadrados y las áreas comunes de los edificios de vivienda de menos de 5 pisos o que posean menos de 1.000 metros cuadrados de áreas comunes. Solamente estos 3 puntos son los que quedan excluidos de la aplicación de este pliego. Los demás deben, ¿cierto?, cumplirla. Bien. Entremos entonces en materia directa de medida. No vamos a hablar de los otros puntos del RIC 14, porque ya, como digo, lo hemos ido tocando en los diferentes webinars de este ciclo, pero nos interesa sí reforzar la parte de la supervisión de energía. Recordemos que hasta la norma 4/2003 nosotros teníamos la obligación de medir, ¿cierto?, en los tableros generales, ¿cierto?, pero no había ninguna obligación finalmente de medir en los circuitos que tuviéramos aguas abajo, ¿cierto?, o incluso conocer con mayor precisión lo que están consumiendo nuestras cargas, ¿cierto? Sin embargo, con la entrada en vigencia, ¿cierto?, de este RIC 14 que nos pide eficiencia energética para los edificios, se nos dice no solamente hay que medir, ¿cierto?, la energía total que se esté suministrando a la instalación, sino que también hay que medir los sistemas de forma independiente, ¿ya? Y nos enumera sistemas como los de calefacción, ventilación y aire acondicionado, agua caliente sanitaria, iluminación interior, exterior, los circuitos de enchufe, los sistemas, ¿cierto?, sanitarios de agua potable y alcantarillado y los ascensores, ¿ya? Entonces, nos pide tener una supervisión, una visualización, ¿cierto?, de la información bastante más amplia, ya, de la energía que finalmente la instalación está utilizando, ¿bien? Nos pide que registremos esta información, ¿cierto?, cada 15 minutos como mínimo, ya lo habíamos mencionado en su momento. La importancia finalmente de este registro de información no es simplemente para que esta información quede guardada. Ya el trasfondo o el propósito de esto es tener una fuente de información, ¿cierto?, histórica o estadística que nos permita después, ¿cierto?, desarrollar planes de eficiencia energética con sentido, ya que finalmente ataquen justamente donde nosotros podamos ver que se están provocando, ¿cierto?, estas pérdidas de energía o ineficiencia, ¿cierto?, en el uso de la energía. Por eso también es ideal que, y se pide así, que este registro sea de forma horaria, diaria, mensual y anual, y que no sea por un periodo menor a 12 meses. Un periodo de 12 meses ya nos permite tener una visualización completa de un año, incluso, ¿cierto? La recomendación es que sea más de un año, porque hay años también que son particulares. Bien, no todos los años, ¿cierto?, podríamos evaluarlo, ¿cierto?, y garantizar que todos los años van a ser exactamente iguales, ¿ya? Por tanto, mientras más amplia también sea esta base de información que nos permita establecer con posterioridad una línea base de energía para poder comparar, ¿cierto?, el desempeño energético, es muchísimo mejor, ¿ya? ASRAE 90.1, que es un estándar también que se utiliza mucho en eficiencia energética, incluso hace recomendaciones de tener, ojalá, periodos de 3 años, incluso que nos permitan visualizar de mejor manera
¿cierto? ¿Cómo es el desempeño en general? Conocer los usos, ya lo habíamos dicho, nos permite mejorar. Conocer los usos o cómo estamos utilizando nuestra energía nos permite darnos cuenta cuando ésta se está perdiendo, ¿ya? O cuando un proceso productivo, ¿cierto? O alguna instalación en particular no está haciendo un uso adecuado de esa energía y claramente puede ser perfectible, ser mejorable, ¿ya? Entonces, todo eso nos va a permitir visualizar a través de esta información. Bien, ya haciendo recordatorio entonces de ese punto, tenemos claramente, dado este nuevo reglamento, la necesidad de medir, ya de medir y de medir más allá de solo el tablero general, como dijimos. Entonces, es necesario conocer o que tengamos en mente opciones, ¿cierto?, para poder construir estas infraestructuras de medida que nos permitan con posterioridad hacer también gestión de la eficiencia energética, ¿ya? En este sentido, lo que vamos a ver hoy día es un sistema que se denomina EMS, Energy Management System, ¿ya? Y que incluso lo podemos también complementar, ampliar un poquito más, ¿cierto?, a través del EMS CX Cubo, ¿ya? Para poder presentar una plataforma que nos va a pedir, nos va a permitir, perdón, no solamente medir, no solamente tener los niveles de voltajes, corrientes, potencias, ¿cierto?, que tiene nuestra instalación o energía que se está haciendo uso, ya, sino que también nos va a permitir tomar el control, conocer los estados e incluso actuar sobre los sistemas de protección para poder tener un control, o contactores, ¿cierto? Para poder tener un control, ¿cierto? También sobre el uso de la demanda de energía. Bien, es un sistema que nos va a permitir, ¿cierto?, operar o trabajar a nivel de sistemas residenciales. Lo vamos a ver, de hecho, con una aplicación en lo que se denomina en la actualidad edificios de renta, ¿cierto?, o edificios en los cuales se requiere la remarcación de energía. Ya lo vamos a poder ver también desde el punto de vista terciario, con algunos ejemplos, ¿cierto?, de cómo se podría utilizar en algún centro comercial, ¿cierto? Para qué decir, obviamente, también es factible poder utilizarlo en algún recinto hospitalario y, obviamente, a nivel industrial, sin ninguna duda, que también puede ser utilizado, ¿cierto?, como sistema de supervisión, ¿cierto?, y medida para alguna instalación productiva. Bien, ahora, un sistema entonces que nos sirve para múltiples verticales, que nos permite estar informados, que nos permite tomar el control, conocer los estados y actuar sobre las protecciones y hacerlo no solamente a pie de equipo, no solamente cuando estoy al frente del equipo, sino también nos permite hacerlo de manera remota, ya acceder a la información y a los datos almacenados de los distintos parámetros eléctricos, ¿cierto?, de forma remota, ¿cierto? Y eso también nos da la facilidad de hacer gestión en distintos horarios también, ya no solamente cuando estamos ahí al lado del equipo. Entonces, una solución bastante completa, la vamos a conocer, ¿cierto?, ya más en detalle y voy a comenzar mostrándole un poco los distintos unidades, tanto contadores de energía como centrales de medida, ¿ya? Entonces, si se fijan, vamos a encontrar contadores, ¿cierto?, de energía y centrales de medida. En el caso de los contadores del tipo monofásico, ¿cierto? Vemos que son contadores que podemos utilizar de un solo módulo, de dos módulos a Real-DIN, ¿cierto? Son contadores que vamos a ver que trabajan, ¿cierto?, con certificación MID, o sea, son contadores que están preparados de acuerdo a los estándares europeos para poder también refacturar energía, o sea, utilizarlos como un sistema de remarcación. ¿Ya? Son con conexión directa, con capacidades de corriente de 45, ¿cierto? En el caso de este primer, voy a activar mi puntero para que lo puedan ver, que es en el caso de este primer contador de energía, ¿cierto? Tenemos un contador de un módulo de Real-DIN, ¿cierto?, con capacidad hasta 45 amperes. Ahí vemos todos los parámetros que nos permite, ¿cierto?, tomar energía, potencia, corriente, voltaje y factor de potencia. Ya tiene una clase de precisión 1, unitaria, si la memoria no me falla, lo vamos a ver ahí más en detalle. ¿Ya? Y acá, ¿cierto?, contadores de dos módulos con capacidad, con conexión directa y capacidad hasta 63 amperes. Y acá ya hablamos también de una clase 0,5, o sea, también de mayor precisión para el periodo, para el proceso de refacturación. Y en los modelos trifásicos, ¿cierto?, tanto contadores trifásicos como centrales de medida con panel, que yo voy a poder colocar, ¿cierto?, en los mismos armarios, los mismos racks, ya, o tableros, perdón, eh, y que en este caso van a trabajar a través de transformadores de corriente. Ya tienen entradas para transformador de corriente de 5 amperes, por tanto, eso ya también me expande, nos expande, ¿cierto?, esta posibilidad, ¿cierto?,
rango a la larga de poder tomar medidas de corriente, ¿cierto? Los transformadores de corriente nosotros los podemos comprar con una determinada relación, ¿cierto? Y obviamente incorporarlos dentro de esta entrada de 5 amperes y ajustar las escalas necesarias para visualizar la corriente y las medidas que nosotros necesitamos. Bien, entonces, si se fijan ya la gama, tanto desde contadores como de centrales de medida es bastante amplia, nos da bastantes posibilidades. Si vamos incluso a las centrales de medida, acá en las últimas posiciones vamos a ver que vamos a poder tomar incluso factores de distorsión armónica total, ya, lo cual es bastante importante, nos da la posibilidad de comunicación Modbus, ¿cierto? En la gran mayoría, precisiones 0.5, por tanto, lo convierte en un equipo con bastantes prestaciones y bastantes posibilidades, ¿ya? Como nosotros tenemos que tomar esta información, como no solamente debe ser una medida local, sino que también necesito poder gestionar toda esta información, es muy necesario que estos medidores, estos equipos en general, puedan comunicarse entre sí, ¿ya? Y uno de los protocolos o usos de comunicación más estandarizados a nivel en la industria en general, ¿cierto? Más conocidos y más utilizados es por lejos el protocolo Modbus, ¿cierto? El protocolo Modbus trabaja en una red, ¿cierto? RS485, ¿ya? Por tanto, estos medidores los vamos a poder comunicar con Modbus sin ningún inconveniente para poder hacer infraestructuras, ¿cierto? Un poco más grandes o más complejas de medida, ¿cierto? De energía. Entonces, para que nos quede un poco más claro, ¿cierto? Cómo sería de forma esquemática tal vez esta conexión, vamos a ver que vamos a tener un computador o podemos tener un equipo, ¿cierto? Que este computador puede ser de alguien personal encargado de la gestión de la energía del lugar, o bien puede ser una central, ¿cierto? Que esté recibiendo toda la información de los distintos medidores que estén instalados, ¿cierto? Dentro de la infraestructura. Y este computador, lógicamente, va a estar conectado a través de un cable RJ45 o una red Ethernet. Sabemos que un computador obviamente nos permite trabajar directamente ahí en una red Ethernet, ¿cierto? Mientras que los módulos, ¿cierto? Los distintos remarcadores, medidores de energía, van a estar comunicados, ¿cierto? A través de una red 485. Por tanto, sí o sí vamos a necesitar acá un elemento que va a ser las veces de traductor, ¿cierto? Una pasarela, un gateway que nos va a permitir, ¿cierto? Vincular estos dos mundos, el RS485 a través de su protocolo Modbus, ¿cierto? Hacia los medidores y por otro lado el mundo Ethernet donde vamos a tener los computadores o elementos, ¿cierto? Que van a poder después permitirnos hacer esta gestión. Bien. El cable más utilizado, ¿cierto? En este tipo de instalaciones o más común siempre son el cable Belden 9842, Belden 3106A, ¿cierto? Son los típicos cables utilizados para hacer las redes RS485, ¿cierto? Y utilizado los protocolos MODAS, ¿ya? Además nos da la longitud máxima de bus hasta 1000 metros, ya lo que es bastante positivo. Y en el caso, ¿cierto? De los cables, desde la perspectiva del mundo Ethernet, categorías 6, ¿cierto? FTP o UTP, ¿cierto? Nos van a permitir longitudes máximas también de 50 metros, ahí sin ningún inconveniente en esta instalación. Bien, entonces, eso es para más o menos que se hagan una idea desde el punto de vista esquemático. Bien, por tanto, en una instalación, ya lo decíamos, yo voy a tener una serie de medidores instalados, ¿cierto? En los distintos tableros, en las distintas ubicaciones de mi instalación y voy a tener a través del sistema EMS la posibilidad de abordarlo desde tres perspectivas. Como tal vez es la costumbre de hacer, ¿cierto? Es lo más típico, con una medición local a pie de equipo, o sea, pararme frente al tablero, tener la posibilidad de medir o ver el medidor que tengo instalado en él, ¿ya? O en este caso, ¿cierto? Con nuestro sistema EMS, verlo de manera remota. Yo perfectamente, como ya les mencionaba, puedo acceder, ¿cierto? A través de un computador, ¿cierto? Llamo a un web server, ¿cierto? Un elemento que tiene este sistema y que nos va a permitir conocer la información de medida que se encuentra, ¿cierto? O que está registrando de todos los medidores que están dentro de esta infraestructura, ¿bien? O incluso centralizar, ¿ya? Yo puedo tener más de una ubicación y voy a poder de manera centralizada recoger toda la información, ¿cierto?, de los medidores que tenga dentro de mi infraestructura. ¿Bien? Y este es el caso, por ejemplo, que podríamos perfectamente colocar, ¿cierto? Ya sea para un edificio de departamentos, ya sea para un centro comercial que tiene un montón o múltiples tiendas, un strip center, o finalmente donde nosotros requeramos hacer este proceso de medida, ¿ya? Vamos a poder agrupar una gran cantidad de medidores.
Vamos a presentar un poco los elementos que tenemos en este esquema. Fíjense que vamos a tener acá una serie de, ¿cierto?, contadores de energía, que son los que están conectados, ¿cierto?, a través de estas líneas azules, que en la práctica, ¿cierto?, es lo que se conoce como Daisy Chain, ¿cierto?, o esta cadena de RS485, ¿cierto? Todos estos medidores finalmente van a estar comunicándose en un protocolo Modbus, por tanto, cada uno de los equipos tiene su propia dirección Modbus, ¿ya? Y toda esta información que va a viajar a través de esta cadena, de esta Daisy Chain, va a llegar, ¿cierto?, a esta pasarela IP. ¿Ya? Esta pasarela que vemos acá, este elemento es el que ya les mencionaba hace un rato, nos permite ser el traductor, ¿cierto? Nos permite ser quien va a vincular dos protocolos de comunicación distintos, dos mundos que funcionan un poco diferentes, ¿cierto? Como es Modbus y como es Ethernet, ¿ya? Entonces, en esta pasarela, ¿cierto? Va a recibir las Daisy Chain, ¿cierto? Con hasta 32 medidores, cada una de estas pasarelas puede tener hasta 32 medidores o remarcadores conectados, ¿bien? Y del otro lado nos va a dar la posibilidad de salir con una boca Ethernet, ¿cierto? Para poder conectarme sin problema. Él es entonces el intérprete. Bien, voy a poder entonces conectar estas distintas pasarelas a través de un cable Ethernet a un router o a un switch, por ejemplo, donde también voy a tener alojado mi web server. Bien, este web server entonces, por ponerlo en términos tal vez bien sencillo, es nuestro cerebro de la instalación. Ya es quien va a tener las bases, ¿cierto?, de información alojada, toda la información que se recoja finalmente a través de los distintos remarcadores van a ir quedando almacenadas, ¿cierto?, en una base de este web server. El web server nos va a dar la posibilidad de levantar, ¿cierto?, una plataforma, una página donde nosotros vamos a poder evidenciar, ¿cierto?, las distintas, en tiempo real, ¿cierto?, los distintos parámetros eléctricos que están recogiendo nuestros distintos medidores. Bien, ¿hasta qué cantidad? Cada web server me va a permitir medir hasta 255 puntos. Bien, o sea, voy a poder perfectamente medir hasta 255 medidores. Bien, por eso ahí vemos que estas pasarelas finalmente van entrando a un router, a un switch, ¿cierto? Que también puede ser una alternativa, ¿ya? Y van a poder permitir el acceso posteriormente a través del web server a toda esta información. ¿Cuántos web servers podría perfectamente agrupar? Hasta 3 web servers. O sea, voy a tener una capacidad de medida de 765 puntos sin ningún inconveniente. ¿Ya? Imaginémonos o 765 departamentos o 765 tiendas dentro de un centro comercial o XXX, ya, o diferentes puntos de medida, ¿cierto?, dentro de una industria. O sea, la capacidad de medida que finalmente nos ofrece el sistema es bastante amplia, ¿ya? Y la forma de gestionarlo a través de un web server nos da la posibilidad de que nosotros podamos acceder a este web server a través de una clave, ¿cierto?, que finalmente uno configura, ¿cierto?, de manera remota. Este web server, ¿cierto?, si lo tenemos configurado con un router, también va a estar recibiendo internet de un service provider, ¿cierto? Por tanto, voy a poder acceder a la información de mi web server si tengo las credenciales necesarias sin ningún inconveniente, incluso desde mi casa. Imaginémoslo en el caso de una persona que se desempeña como gestor energético de un centro comercial y requiere tener acceso a los reportes de cada uno de estos equipos de medida de noche, cuando no está precisamente en el centro comercial, nos da la posibilidad de entregar, ¿cierto?, esa facilidad. Bien, ¿cómo lo veríamos, cierto? ¿Cómo veríamos esta situación si lo pusiéramos en el ejemplo de un edificio, por ejemplo, residencial? ¿Ya? Vamos a tener dentro del CHAF una vertical de alimentación, ¿cierto? Ya lo hemos visto, Nicolás también lo conversó, ¿cierto?, en el segundo webinar de este ciclo, que los ductos de barra nos ofrecen una solución, ¿cierto? Ducto de barra que tenemos ahí, nos ofrecen una solución, ¿cierto?, que es bastante sencilla desde el punto de vista tanto del montaje como del espacio que ocupa, como también, ¿cierto?, la facilidad que nos entrega para poder distribuir energía, ¿cierto?, sin necesitar grandes bandejas, ¿cierto?, y un montón de cableado. Por tanto, lo hace además de manera eficiente, porque sus consumos, ¿cierto?, y su forma de distribuir la energía también es más eficiente que hacerlo a través de conductores. Entonces, como vemos en esta infraestructura, vamos a tener un ducto de barra que va a llevar la energía, ¿cierto? Imaginémonos a lo largo de un edificio, ¿cierto? Y en cada uno de los pisos, ¿cierto?, nosotros podríamos tomarnos de este ducto de barra y pasar
esta energía a través de nuestro tablero de piso. En nuestro tablero de piso, ¿cierto? Vamos a poder tener las protecciones y los medidores necesarios, ¿cierto? Para poder medir ya sea cada uno de los departamentos, ¿cierto? Que tengamos en ese piso. Bien, entonces si se fijan acá, en cada uno de estos, en este RealDIN, ¿cierto? Tanto arriba como abajo vamos a ver que existe una protección y existe un elemento de medida, ¿cierto? Un remarcador, ¿cierto? De energía. Y esto está asociado obviamente a cada uno de los departamentos. Bien, esa es la forma finalmente en que podemos construir una infraestructura pensando en un edificio más del tipo residencial. Bien. Entonces, en los tableros eléctricos de un edificio, ¿cierto? Vamos a tener o podemos instalar distintos tipos de medidores, ¿cierto? Remarcadores. Por ejemplo, en el tablero general vamos a tener uno con panel, ¿cierto? En un tablero de fuerza también vamos a tener uno con monitor o con pantalla, pero que lo podemos montar a RealDIN, ¿cierto? En los tableros de alumbrado exteriores podríamos tener también un tipo de remarcador, ¿cierto? Con una mayor precisión, por ejemplo, o los tableros de alimentación o de interior, ¿cierto? Donde tal vez tenemos menos espacio, necesitamos una solución más acotada, podemos perfectamente colocar, ¿cierto? Un remarcador en este caso, ¿cierto? Del tipo RealDIN de un módulo. Bien, entonces son distintas las alternativas de medida que vamos a poder agrupar, todas con la posibilidad, ¿cierto?, de comunicarse a través de un protocolo Modbus. Entonces, si se fijan, esa daisy chain va a recorrer cada uno de ellos y va a llevar esta información hasta el switch, ¿cierto? Hasta este gateway finalmente, que es el encargado, ¿cierto?, de mezclar, dijimos, estos dos mundos distintos, Modbus con Ethernet, ¿bien? Y desde este mismo elemento, entonces, nos vamos a vincular a través de nuestro web server, si es que nosotros queremos acceder a la información, ¿cierto?, de manera local, de manera particular, o bien incluso podemos dar acceso a esta información para que la tenga un integrador de energía. Una persona, por ejemplo, que esté encargada, ¿cierto?, de administrar el uso de la energía o la gestión de la energía, ¿cierto?, de más de un edificio. Ya pongámonos en el caso, ¿cierto?, de una persona que se dedique, una empresa que se dedique a hacer la gestión para un conjunto de edificios en un condominio o en alguna empresa en particular, ¿cierto? Y le vamos a entregar la posibilidad de que tenga acceso a esta información y que pueda hacer la gestión necesaria, ¿cierto? Ya sea para cobros, refacturaciones o bien para hacer planes de gestión de energía. Bien. Los servidores web, ¿cierto? Acá tenemos dos modelos, ¿cierto? Uno un poco más robusto, otro montado a RealDIN, que nos va a dar la posibilidad, como ya dije, ¿cierto?, de poder recoger toda esta información, administrarla y accederla, ¿cierto? Y yo la voy a acceder o la puedo acceder a través de mi computador, de mi tablet, de mi celular. Es bastante sencillo, no es una aplicación en sí, ¿cierto? Sino lo que yo estoy llamando es a una página web, por decir así, que va a estar montada dentro de este web server. Por tanto, yo la voy a poder acceder de cualquiera de estos medios y no única y exclusivamente a través de un computador. Bien, lo mismo que la administración, ¿cierto? O presentación de la información a través de esta plataforma en el web server, ¿cierto? Yo la voy a poder configurar como a mí me sea cómodo visualizar la información, ¿cierto? Agrupando algunas locaciones, ¿cierto? Dejándolas independientes, como la verdad a mí me sea más cómodo poder visualizar y generar posteriormente también mis reportes. Bien. Ahí tenemos entonces un ejemplo. En esta pantalla del web server yo voy a poder identificar, ¿cierto?, cada uno de los consumos. Nosotros en este caso lo agrupamos de manera un poco más similar a lo que pide el nuevo reglamento. Si se fijan, tenemos la posibilidad de ver todos los circuitos que están configurados o tenemos la posibilidad de ver el circuito de iluminación exterior, ¿cierto? Acá hay otro circuito exterior, un circuito de iluminación interior, un circuito de enchufe, los ascensores o los servicios comunes u otras cargas que nosotros queramos agrupar. Por tanto, nosotros podemos decidir finalmente el cómo se agrupan, ¿cierto?, la visualización de estos datos. Bien, y posteriormente vamos a ver que tenemos también la posibilidad de verlo tal cual como el reglamento nos pide, de forma horaria, de forma diaria, de forma mensual, de forma anual, ¿cierto? Y poder contrastar, porque no solamente me está mostrando los consumos, si se fijan en esa pantalla, que tenemos en el ahora, sino que también me está mostrando la comparativa del año anterior. Bien, entonces si se fijan, en este primer gráfico, no solamente tenemos los consumos de energía del día
lunes o Monday, ¿cierto? Sino que también tenemos los del día anterior, en este caso, ¿cierto? Del día domingo. Si lo vemos en este otro gráfico de acá, no solamente me está mostrando los consumos diarios que tenemos durante el mes de abril, sino que de fondo me está mostrando los consumos que teníamos diarios durante el mes de marzo, el mes anterior. Y en la gráfica, ¿cierto? Que tenemos acá abajo pasa exactamente lo mismo, pero con los años. No solamente me está mostrando, ¿cierto? Los consumos del año, en este caso 2020, que tomamos esta gráfica, ¿cierto? Sino que también los del año anterior, que son del 2019. ¿Bien? Entonces nos da esa posibilidad de empezar y tener contraste de inmediato sobre si consumimos más o consumimos menos, ¿cierto? Respecto de un determinado periodo. ¿Bien? ¿Qué otras posibilidades nos da también este web server, ¿cierto? Y este sistema AMS, el de configurar las tarifas, ¿ya? Yo perfectamente puedo configurar las tarifas, si la conozco, para que no solamente me muestre la cantidad de energía consumida, sino que también la valorice, ¿ya? Y de esta forma, a un integrador de energía o a alguien que hace gestión, finalmente, o tiene que hacer remarcación, también le da la posibilidad de tener alguna estimación de los costos de energía que está teniendo, ya sea los distintos departamentos, los distintos locales o los distintos sectores, finalmente, si en el caso que habláramos de una planta. Bien. Y por último, la posibilidad también, ¿cierto?, de extraer esta información. Y esto es súper importante para el desarrollo de planes de eficiencia energética. Ya cuando yo abordo un plan de eficiencia energética ya de manera formal, ¿cierto? Cuando yo quiero que una organización empiece a avanzar en un plan de eficiencia energética y a llevarlo a cabo, es absolutamente necesario el tener esta información para poder modelar, ¿cierto?, nuestra línea base de energía. Bien, lo vimos en el primer webinar, construir, ¿cierto?, esta historia, saber cómo estábamos, ¿cierto?, cómo estamos ahora y cómo vamos a estar, ¿cierto?, a medida que implementemos nuestras distintas acciones de eficiencia energética. Bien, por eso el sistema AMS nos da también la posibilidad de descargar toda la información, toda la data contenida en un formato Excel, ¿cierto? En un formato CSV, ¿cierto? Pero que lo podemos abrir claramente en un Excel y lo vamos a ver tabulado, ¿cierto? Y por tanto, con esa información yo voy a poder construir, ¿cierto?, la historia de mi consumo, cómo estoy trabajando el uso de la energía. Bien. Entonces, si se fijan, las posibilidades que nos provee finalmente esta plataforma son bastante amplias desde el punto de vista de la medida y además yo la voy a poder integrar también con distintas soluciones, ¿ya? O sea, aquí vamos a ver algunos ejemplos pensando un poquito más en el mundo terciario, ¿cierto? De cómo podríamos implementar, ¿cierto?, acciones de medidas concretas incorporando también estos sistemas de gestión, ¿ya? En el primer caso, algo muy típico, una sala de reuniones o un lugar, acá en realidad hay varias alternativas, ¿cierto? En la actualidad se utilizan mucho los sistemas de sensores, ya Manuel López lo debe haber comentado la semana pasada, ¿cierto? Estructuras con sensores, sensores standalone, que nos permiten obviamente hacer una gestión de la iluminación de manera más concreta. Pero no es solamente pensando en un sistema de iluminación, en las oficinas tenemos muchas cargas, ¿cierto? Muchas cargas que en oportunidades quedan consumiendo energía en horarios que no son necesarios, ¿ya? Y dentro de este grupo podemos perfectamente pensar en las impresoras de gran tamaño, en las cafeteras, ¿cierto? Que muchas veces están tratando constantemente de mantener caliente el agua. Entonces son elementos que generan consumos constantes, incluso en periodos horarios en los cuales no necesitamos tener, ¿cierto?, el agua caliente o la impresora encendida. Bien, por tanto, en este tipo de esquemas nosotros perfectamente podemos asociar circuitos a través de interruptores horarios para que dentro del horario programado que nosotros habilitemos, simplemente desenergicen el circuito y nos permitan, lógicamente, ¿cierto?, no tener un consumo constante, ¿cierto?, dentro de esa instalación, ¿ya? Entonces, esa es una primera alternativa que tendríamos en eso. Acá lo reflejamos, ¿cierto?, con este ejemplo de oficina, en un horario, ¿cierto?, desde las 12 hasta las 7 de la mañana o desde las 10 de la noche hasta las, ¿cierto?, 0 horas o 12 de la noche o 24 horas, como lo queramos ver, ¿cierto? Claramente no es necesario que tengamos habilitado, ¿cierto?, este tipo de circuitos. Bien. Lo mismo podría pasar, ¿cierto?, en algún centro comercial, lo mismo podría pasar, por ejemplo, en algún salón de eventos, ¿cierto?, en algo donde habitualmente se suelen tener los equipos de climatización funcionando durante el día, pero que si lo pensamos desde el punto de vista del consumo de energía en la noche no tiene mucho sentido que así sea, ¿ya? Por tanto, a través de un interruptor horario asociado, por ejemplo, con contactores, vamos a poder perfectamente interrumpir finalmente estos circuitos de energía y por tanto liberar,
¿cierto?, la carga del aire acondicionado y reducir el consumo de energía en un horario en que en realidad ese aire no va a beneficiar, ¿cierto?, absolutamente a nadie. Bien. Acá tenemos otro ejemplo porque cuando hablamos de gestión de energía o cuando se busca gestionar la energía, a veces se busca gestionar de una manera bastante más amplia, ya no solamente la energía eléctrica, sino que a veces también se quiere tener un control sobre el agua consumida, ¿cierto?, por la instalación. Pensemos, por ejemplo, los edificios con certificación LEED. Los edificios con certificación LEED premian, ¿cierto?, también cuando yo tengo un buen uso del agua, ya premian también cuando yo hago un buen uso de la energía, premian más allá que solamente la eficiencia energética, ya, y lo califican finalmente de acuerdo a distintos parámetros. Por tanto, en un edificio, imaginemos un gran edificio de oficina que esté optando a una certificación LEED, no solamente le va a preocupar la eficiencia energética, le van a preocupar muchas otras variables, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, al sistema EMS trabajar bajo un protocolo Modbus nos va a permitir también la posibilidad de registrar más allá que solo energía. Ya perfectamente podemos asociarlo con alguna válvula que tenga protocolo Modbus o con algún medidor de agua, ¿cierto?, que trabaje con protocolo Modbus para recoger esta información y tenerla dentro de la misma, ¿cierto?, plataforma. Ya Legrand, como ustedes saben, es un fabricante de productos del mundo eléctrico. Por tanto, nosotros no tenemos medidores de agua, ¿cierto?, con protocolos Modbus ni válvulas, pero en el mercado existen, ¿cierto? Son factibles de encontrar y por tanto en este protocolo también van a ser factibles de poder asociar dentro del sistema de gestión de energía. Entonces, la preocupación, ¿cierto? Si quedaron algunas llaves abiertas, se disipa, ¿cierto? Y más si lo hago con capacidad de control, ¿cierto? De acción sobre este tipo de instalaciones. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a poder visualizar, señalizar y operar, ¿cierto?, sobre distintos productos, ¿cierto?, o soluciones que estén instaladas en mi instalación, incluso hasta en grandes breakers o grandes interruptores. Fíjense que en este esquema, la persona que está encargada de la eficiencia de algún recinto está haciendo el monitoreo a través de su computador, desde una red remota, podría ser perfectamente su casa, está accediendo a esta información a través, ¿cierto?, de una red Ethernet, ¿cierto? Está accediendo a nuestro web server y en el web server va a poder visualizar los distintos elementos que tiene, ¿cierto? Y dar la orden, por ejemplo, de la apertura de un breaker, ¿cierto? En este caso, un interruptor de corte en aire de una gran capacidad sin ningún inconveniente, ¿cierto? A través de una conexión de cableado duro, ¿ya? Entonces, fíjense las posibilidades que nos entrega esta solución. Ya en muchos centros comerciales las pérdidas de energía más considerables son en las noches, escaleras mecánicas que quedan encendidas, iluminaciones en estacionamientos que no son necesarios, ¿cierto? Y un sinfín de otros elementos que perfectamente yo los podría gestionar de manera remota sin ningún inconveniente a través de un sistema de gestión, ¿cierto? Como este. Bien, no sé si hasta ahí vamos bien, hay dudas, queda un poco más claro, ¿cierto?, de lo que estamos hablando respecto, ¿cierto?, a la gestión de la energía, pero a una gestión ya bastante más activa, ¿cierto? No solamente el hecho de medir, sino que incluso con la posibilidad de tomar el control. Bien, hablemos entonces ahora en torno también a la gestión de medida, pero con relación a los edificios, ¿cierto?, ahora de renta. Ha sido una constante en los últimos años, ya imagínense ya desde el 2015 en adelante, ha sido una constante, ¿cierto?, el desarrollo inmobiliario de edificios pensados para el arriendo, ya para poder simplemente arrendar, no de propietarios, sino que de arrendatarios. Y este tipo de edificios, ¿cierto?, en un contexto donde el acceder finalmente a las viviendas propias es más complejo, ¿cierto? Presenta un modelo que requiere y exige desde el punto de vista eléctrico también una solución muchas veces para la remarcación o la refacturación, ¿cierto? Por tanto, el sistema MS nos presenta también una muy buena alternativa desde esta perspectiva, ¿ya? El inversionista, además, o la persona que está construyendo este edificio para renta, busca también algunas cosas en particular, ¿cierto? Él se va a quedar con el edificio, es su edificio, él lo está construyendo para poder arrendar, por tanto es su inversión y claramente va a valorar desde el punto de vista técnico el que se instale una solución, ¿cierto? Que le provea, lógicamente,
respaldo y que le provea, lógicamente, también el que los equipos no van a fallar todo el tiempo ni va a tener que estar preocupado de su mantenimiento de manera constante, ¿ya? Y además, obviamente, necesita administrar los servicios, cobrar el consumo eléctrico o refacturar. Bien, entonces, estas dos necesidades finalmente también dan pie a la utilización de estos sistemas que hemos visto durante la mañana del día de hoy. Bien. Ya Nicolás lo dijo, ¿cierto? Lo presentó en general un poco en su webinar, les habló, ¿cierto? De las celdas, les habló de los transformadores Green Tea, ¿cierto? Les habló de los tableros, ¿cierto? De los bancos de condensadores, de los ductos de barra, presentó en general la infraestructura eléctrica, ¿cierto? De la potencia que requiere uno de estos edificios. Esto es súper importante, ya porque lo vuelvo a mencionar, suma puntos finalmente, ya cuando yo quiero certificar una instalación, un edificio bajo el sistema de certificación LEED. Ya todos estos elementos también suman puntos a ello. Bien, ¿cómo se conformaría? Ya sabemos y conocemos la parte de potencia. ¿Cómo se conformaría entonces nuestro sistema de medida? ¿Cierto? ¿Cómo construimos nuestro sistema de medida para, en este caso, un edificio de renta? Primero vamos a identificar que necesitamos una primera etapa, un primer paso con la medición de la energía. Para ello, los medidores de energía que trabajan, ya dijimos, a través de Modbus, van a ser los responsables de estar midiendo constantemente cuánta es la energía que se está utilizando en ese circuito. Bien. Por otro lado, tenemos una etapa en la cual va a estar la entrega de los datos. Todos los datos recibidos por los medidores de energía van a entregarse finalmente a esta interfaz Modbus IP, a esta pasarela, ¿cierto? Que va a disponibilizar los datos para poder posteriormente a través del web server, ¿cierto? De una nube, de mi computador, ya hacer gestión de la energía. Entonces tenemos la recolección de los datos, la entrega de estos datos y luego la gestión de esta valiosa información. Si lo vemos desde el punto de vista de la infraestructura, ¿cierto?, de comunicación que necesitamos para poder transferir todos estos datos, ya lo dijimos y lo reforzamos, los medidores, ¿cierto? Vamos a construir una daisy chain de comunicación, ¿cierto?, con cables más comunes, ¿cierto? Dijimos un Belden, a través de un ER, de una infraestructura física RS485, ¿cierto? Y protocolo Modbus. De esa manera todos los medidores se van a comunicar entre sí. Ya esa daisy chain va a llegar hasta la pasarela, ¿cierto? O esta interfaz Modbus IP, que a su vez se va a conectar a través de un cable RJ45, ¿cierto? A Ethernet, ya a finalmente nuestro mundo ya más conocido, ¿cierto? De información, donde conectamos y accedemos con nuestros computadores. Bien. Y obviamente los web servers y nuestros computadores para poder hacer uso y gestión de esa información de energía lo van a hacer también a través de una red IP, ¿cierto? Ya sea por conexión con cable RJ45 como Wi-Fi, ¿cierto? Pero van a poder acceder a ellos. Bien. Acá entonces tenemos uno de los medidores que podríamos utilizar en esta infraestructura. Ya hablamos entonces de un medidor, lo hemos presentado rápidamente hace un rato, de un medidor de un solo módulo que nos da la posibilidad de medir energía activa. Tiene salida de comunicación Modbus, la conexión de energía es directa, ya dijimos, tiene la entrada para 45 amperes, tiene una clase de precisión igual a 1, ¿ya? Y la alimentación, ¿cierto?, a 220 volts. Tiene un montaje que ya vimos es Arriel-DIN y que ocupa bastante, muy poquito espacio, ¿cierto?, dentro del tablero, un solo módulo. Ya, en el caso, ¿cierto?, de este segundo medidor, es un medidor de 2 módulos, ¿cierto? Pero acá ya hablamos también de que es un medidor con certificación MID. Ya la certificación MID o la norma MID nos garantiza también ser más preciso en la refacturación. Bien, nos va a dar la posibilidad de medir tanto la energía activa como la energía reactiva, ¿cierto?, de la instalación. Tiene salida Modbus, es con conexión directa hasta los 63 amperes, clase de precisión 0,5, alimentación de 220 volts, ¿cierto? Ya dijimos norma MID. La norma MID, ¿cierto? Para poder volver ahí a reforzarla, es una norma de la Unión Europea que busca garantizar, asegurar la calidad de medición, sobre todo cuando se trata de refacturación. Por tanto, idealmente, cuando yo voy a utilizar equipos para refacturación, deben ser certificados MID. ¿Ya? Eso es lo ideal. Garantizan la precisión de la medición, la transparencia, el usuario y la comunicación universal, a cualquier equipo BMS o Building Management System. ¿Ya? Entonces, si lo viéramos ya desde el punto de vista
ya entrando en materia incluso más eléctrica, si lo vamos a ver unilineales o a diagramas, ¿cierto? Vamos a ver que, por ejemplo, en un edificio, acá tenemos tres ejemplos, un piso 19, 20 y 21 de un edificio, ¿cierto? Y tenemos en este costado nuestro troncal de energía, ¿cierto? Acá está nuestro ducto de barra, como lo mostramos hace un rato atrás, ¿cierto? Y de ese ducto de barra vamos a derivar a un tablero por piso, ¿ya? Y posteriormente, ¿cierto? De ese tablero por piso vamos a tener las salidas a los distintos departamentos que están ubicados a este piso. Entonces ahí vemos en el piso 19, el 9, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ¿cierto? Y así van a estar los distintos departamentos de ese piso con la posibilidad de estar midiendo finalmente, ¿cierto? Esa energía. Bien. Denme un segundito que todavía no me carga la presentación. Me dicen que no pudieron descargar algunas personas la presentación. Denme un segundito y yo se las voy a volver a compartir. Y esta vez se las voy a compartir. Denme un minutito y se las voy a compartir a través de el chat, ¿cierto? Les voy a dejar al tiro la presentación ahí a través del chat y la vamos a dejar anclada arriba. Ya, a ver si pueden descargarla directamente desde WeTransfer. Bien. Acá tenemos entonces ya el tablero de piso, ¿cierto? Si se fijan, vamos a tener, para el ejemplo que estábamos viendo, ¿cierto? Nuestra protección en el tablero de piso, ¿cierto? Y vamos a tener cada uno de los medidores con su correspondiente protección termomagnética, para garantizar obviamente también ahí la protección, ¿cierto? Del medidor, del elemento. Por tanto, lo vamos a tener, ¿cierto? Asociado dentro del tablero. El ducto de barra que veíamos hace un rato, entonces va a tener esta derivación hasta el tablero de piso y luego de estos medidores van a salir a cada uno de los tableros correspondientes, ¿cierto? Dentro del edificio o del piso, ¿cierto? De este edificio que estemos trabajando. ¿Bien? Ahí ya lo tenemos en una foto un poquito más de cerca para que lo puedan, ¿cierto? Apreciar de mejor forma. ¿Cierto? Vemos que están las protecciones con los respectivos medidores. En la parte inferior, ¿cierto? Tenemos las llegadas de energía y tenemos luego las salidas también de comunicación, ¿cierto? A través de los distintos elementos. Ahí tenemos entonces el esquema que ya habíamos hablado a esta unión, ¿cierto? El cable Belden en cada uno de estos equipos se le denomina daisy chain. Es muy común, ya es muy común, ¿cierto? En los equipos RS485 Modbus, ¿cierto? Este tipo de conexión, lo mismo o de la misma manera el cable. Ya, entonces vamos a tener ahí que realizar, ¿cierto? Esa conexión de puente, todos los medidores como tomados de la mano, ¿cierto? A través de esta cadena, ¿cierto? Que nos va a entregar la información directamente entonces a la pasarela. Dice, ¿se puede cargar los equipos de medición en un plano virtual al comprar el servidor? ¿Se pueden cargar los equipos de medición en un plano virtual al comprar el servidor? Oliver, te agradecería si me explicas ahí un poquitito más a qué te refieres con plano virtual para ver si te puedo también responder. Si me complementas un poquito más tu pregunta para entenderla mejor, la tratamos ahí de responder también. ¿Ya? No sé si te estás refiriendo como a algún sistema de supervisión tipo SCADA o... Entonces, prefiero ahí que me complementes un poquito más para entender mejor la pregunta. ¿Ya? Y acá tenemos la imagen un poco de lo que estábamos viendo, ¿cierto? En la foto al inicio. Vamos a tener, ¿cierto? Dentro de este CHAF, obviamente, nuestro sistema de canalización, ducto de barra, troncal, ¿cierto? Vamos a tener nuestro respectivo tablero de piso con nuestra protección. Ahí podemos ver, ¿cierto? Nuestra caja de barra, ¿cierto? Nuestro ducto, la ITM, ¿cierto? Y vamos a tener la salida hacia nuestro tablero de piso. Bien, obviamente vamos a requerir también de un sistema de canalización porque la daisy chain, todos estos cables finalmente de comunicaciones también tienen que llegar a algún lugar, por tanto las vamos a utilizar para poder canalizar, ¿cierto? Los cables de comunicación. Bien, entonces reforzar la comunicación Modbus es un protocolo de comunicación, ya lo dijimos, permite el control de red de dispositivos y comunicar los resultados a un PC. Se utiliza como infraestructura física, ¿cierto? Un cable RS485, lo más típico, el cable Belden 9842 o equivalente, ¿cierto? Se usa para conectar entonces todos los medidores a través de una cadena que se denomina habitualmente daisy chain, ¿ya? Entonces, cada uno de los tableros que estén instalados en los pisos,
¿cierto? Cada uno de los tableros instalados en los pisos van a salir, ¿cierto? Desde su gateway con comunicación, ¿cierto? Perdón, desde su medidor con comunicación Modbus, ¿cierto? RS485. Por tanto, todos esos cables vamos a tener que, con posterioridad, llevarlas hasta el tablero de conversión. Estos tableros de conversión habitualmente se pueden encontrar a una cierta cantidad de pisos o en el primer piso, ¿cierto? Por tanto, todo el cableado lo vamos a tener que llevar hasta este tablero, ¿cierto? De piso, que va a recibir la comunicación de los cables RS485 y posteriormente va a ser el traspaso, ¿cierto?, a este mundo Ethernet. Y en la parte de gestión yo voy a poder acceder al web server que está instalado dentro de este mismo tablero de conversión, ¿cierto?, de manera externa, ya sea a través del web server o de la página, ¿cierto?, que levanta el propio, ¿cierto?, web server, ¿ya? O bien a través de un BMS externo, como decíamos, de un integrador de energía o cuando se requiera en esta modalidad. Bien, ahí tenemos entonces ya una foto un poco más ampliada de cómo sería este tablero, ¿cierto? Si nos fijamos acá vamos a tener, ¿cierto?, nuestra interfaz Modbus IP o nuestro gateway, ¿cierto?, Modbus IP, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que está llegando una serie de cablecitos, ¿cierto? No sé si se logra apreciar bien ahí en la parte superior, llega un pequeño conector negro con unos cablecitos que están formando precisamente esta daisy chain. Ya ahí están llegando las daisy chain de cada uno. Recordemos que cada una de estas pasarelas puede agrupar hasta 32 medidores. Por tanto, estos cablecitos que están conectándose acá, ¿cierto?, que vienen en protocolo Modbus, están trayendo la información de 32 medidores hasta esta pasarela. ¿Ya? Cada uno de esos medidores va a tener su propia dirección Modbus, por tanto esa información no se va a mezclar, ¿cierto? Ni vamos a tener inconvenientes, ¿cierto?, de que estemos tomando lecturas de puntos que no son los correctos. Ya cada equipo medidor se configura con su propia dirección Modbus dentro de este protocolo de comunicación y posteriormente se recibe entonces en esta interfaz la información de hasta 32 medidores. Bien, y en la parte inferior, como podemos ver acá, sale un cable entonces Ethernet, ¿cierto? Y este cable Ethernet es el que finalmente ingresa a estos switch que vemos en la parte inferior, ¿cierto?, que ya ahora está llevando entonces esta información a un mundo Ethernet, a un protocolo que nosotros también vamos a poder accesar, ¿cierto?, a través de nuestros computadores, teléfonos, ¿cierto?, u otros elementos. Bien. ¿Cómo se compone entonces esta interfaz Modbus? Tenemos la alimentación, ¿cierto?, 220 volt. Tenemos obviamente nuestro conector Modbus RS485 y nuestro conector Ethernet. Por tanto, vamos a llegar ahí con ambas líneas de comunicación, ¿cierto?, en estos dos protocolos. Y vamos a tener en la parte frontal, ¿cierto?, LED indicadores que nos van a permitir conocer los estados de la comunicación, ¿ya? Si está listo para comunicar, si es que, por ejemplo, el protocolo RS485 tiene, ¿cierto?, ya emisión y recepción de mensajes, y lo mismo en el caso, ¿cierto?, del protocolo Ethernet, si tiene link de conexión y si ya esa conexión está activa para poder compartir esa información. Tienen un conector serial para cables, ¿cierto?, DB9. No, Juan, la verdad que no sé si me estás preguntando si es que la interfaz Modbus, perdón, la interfaz, bien digo, Modbus IP, tiene conector DB9. No sé no entiendo bien si esa es tu pregunta. El gateway o Modbus, ¿cierto? En este caso, perdón, interfaz Modbus IP o gateway o pasarela se le llama también, ¿cierto? Tiene una interfaz Modbus, pero es cableada. Vas a tener solamente, ¿cierto?, los pines positivos, negativos y el SG. No vas a encontrar un conector DB9 como el tradicionalmente utilizado, ¿cierto?, para el protocolo RS485 o el protocolo RS232. Ya si esa es la pregunta, el equipo en sí no lo tiene. Ya tú solamente conectas los cables positivos, negativos y SG. ¿Bien? No sé si iba por ahí la pregunta. Y nosotros como Legrand, en general, tampoco tenemos estos conectores DB9, o sea, no comercializamos este tipo de conectores. Por si es que la pregunta iba también por ese lado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahí ya tenemos un zoom un poquito más amplio, ¿cierto?, de lo que compone a la larga esta interfaz Modbus IP, insisto. Nosotros le ponemos acá en esta presentación, está como Modbus IP, ya también lo van a poder escuchar como pasarela, también lo van a escuchar como un gateway, ya, porque finalmente es la función que cumple, ya, es un puente de comunicación entre un protocolo y otro protocolo, ya el protocolo Modbus, en este caso con el protocolo Ethernet, ya en la industria se le llama de distintas formas, por eso también prefiero explicarlo, ya nos vamos a encontrar con dispositivos
que cumplen estas funciones de intercambio de protocolo, ¿ya? Y que en algunos lo llaman pasarela, otros lo llaman gateway, que es prácticamente lo mismo en inglés o en español, ¿cierto? Otros le llaman conversor, etcétera, pero esa es su función, es un traductor, si lo queremos ver así, ¿bien? Y como ya decíamos, ¿cierto? Todos estos traductores, ¿cierto? Estas pasarelas necesitan, ¿cierto? Llevar la información RS485 que recibieron y traspasarla a este mundo Ethernet. Por tanto, sí o sí vamos a necesitar switch y router, ¿cierto? Para poder establecer esta comunicación Ethernet. Si yo tengo múltiples medidores o múltiples pasarelas, como vemos acá, imagínense, tenemos 6. Acá, por ejemplo, tenemos 13 pasarelas. Ya claramente un pequeño switch de 8 bocas no va a ser suficiente para poder hacer esta infraestructura. Entonces, o yo puedo, obviamente, implementar un switch más grande. Existen, ya lo saben, switch hasta en 24 bocas y más aún, ¿ya? Donde yo podría finalmente llegar con cada uno de estos conectores RJ45, ¿cierto? Y establecer esta red. Si yo además a esta red, ¿cierto? Quiero poder accederla de manera remota, necesito claramente Internet. Necesito un service provider, necesito obviamente el poder tener, ¿cierto? Este enlace hacia afuera. Por tanto, sí o sí voy a necesitar en ese caso también integrar un router, ¿cierto? Que tenga service provider, que tenga compañía, lógicamente, ¿cierto? Asociada y que me permita finalmente acceder de manera remota también a través de ese link. Bien, de lo contrario también podría establecer una red local, si yo quisiera, por ejemplo, armarla y tener una red local cerrada, también sería factible, ¿cierto?, de poder desarrollar. Bien, entonces, para que podamos ver ahí un poco esa panorámica de conexión, ya son necesarios entonces estos switches, son necesarios tener un router, ¿cierto?, si así queremos, ¿cierto?, nosotros acceder con posterioridad. Bien, ahí tenemos también entonces un ejemplo ya un poquito más chiquitito, más pequeño, ¿cierto?, tipo demo que desarrollamos. Bien, entonces vamos a poder acceder a esta información, como ya habíamos dicho, a través del web server, ¿cierto? Directamente si nosotros lo queremos, tener esa información y gestionar esa información, o también tenemos la posibilidad de entregarlo a un BMS externo, ya a una empresa, ¿cierto?, que se encargue finalmente de la gestión o refacturación de la energía de este determinado edificio, ¿cierto? Un BMS es un Building Management System externo, ya o sea, una plataforma finalmente de gestión que nos permita tal vez no solamente ver energía, sino que ver otras variables más de gestión, que seguro es así, ¿cierto? Pero que nosotros vamos a poder a través de este sistema entregarle la información sin problema a este BMS para que pueda completar su función. Bien. Entonces, todos los medidores de energía para la configuración, todos los medidores de energía Modbus, ¿cierto?, deben ser configurados, vienen con una dirección igual por defecto. Cuando nosotros entregamos el medidor de fábrica, vienen todos con la misma dirección Ethernet, perdón, Modbus. Por tanto, yo necesito asignarles la dirección a cada uno de ellos para que, recuerden, no se provoque un conflicto finalmente en esta red Modbus con dos, ¿cierto?, equipos que estén con la misma dirección. Entonces, hay que cambiarlo. ¿Qué más hay que configurar en el equipo? Las unidades de medida con las cuales yo quiero ver, recibir, la relación de los transformadores cuando utilizamos un transformador de corriente. Recordemos que los medidores que vimos que trabajaban con transformador de corriente tienen una entrada de 5 amperes. Por tanto, yo necesito establecer en el medidor la relación de transformación que tiene ese transformador de corriente. Ya, por decir alguna cosa, si fuera un transformador de 600 a 5, por ejemplo, necesito configurar esta relación para que el medidor finalmente pueda hacer un cálculo adecuado finalmente también de esta energía. Dice, el servidor web es de libre acceso. Juan, el web, voy a retroceder unas láminas para explicarle también ahí a Juan. Este web server, ¿cierto? Este equipo que nosotros vemos acá, tiene en su interior alojado, por ponértelo en términos sencillos, un microcomputador, ¿ya? Con capacidad de conexión a Ethernet, con capacidad, ¿cierto?, de almacenar la información, etcétera, ¿bien? Y además, este microcomputador que vemos acá es capaz de levantar una plataforma, levantar este famoso web server, que es como un navegador web, ¿ya? Tú lo accedes a través de una dirección IP. Si tú tienes configurado, por ejemplo, esto a través de una red con conexión, ¿cierto?, hacia otro punto, una VPN, ¿cierto?, tú sin ningún inconveniente vas a poder acceder, ¿cierto?, a esa dirección IP y llamarla. Pero lo vas a hacer, ¿cierto?,
obviamente estableciendo privilegios, ¿ya? Privilegios, ¿por qué motivo? Porque de lo contrario, si tú compartieras simplemente tu dirección IP y no le asociaras ninguna clave o nada, claramente cualquier persona que tenga acceso a esa red podría acceder y podría verlo, ¿ya? Por eso también se asocian privilegios, incluso también de modificación, ¿ya? Tú puedes, por ejemplo, tener más privilegios para poder modificar la configuración de ese web server o bien privilegios también solo para poder visualizar información, ¿ya? Pero siempre a través también de una contraseña y llamando a una determinada dirección IP. ¿Ya? Dice, se puede ver desde la calle. No sé si te refieres a ver virtualmente, ya como que yo esté desde la calle con mi conexión, voy a poner ejemplos, desde el teléfono, ¿cierto? En el centro comercial y desde ahí acceder. Si te refieres a eso, siempre podría ser posible hacer algo así si tú tienes establecido una VPN. Ya no sé si conoces o les suena el término VPN. Ya cuando yo, por ejemplo, quiero acceder, ¿cierto?, a la información contenida en una red, ¿cierto? Dentro de una localidad, dentro de una instalación, por ejemplo, desde otra, si yo tengo una configuración de VPN, yo voy a poder acceder, ya voy a poder conectarme y ver, ¿cierto? O operar dentro de un determinado rango, ¿cierto? De IP. Por eso les digo que depende aquí un poco de los privilegios y de la configuración. Ya imagínalo Juan, de la siguiente forma. Tú tienes un equipo que es por decir así, un computador, ¿cierto? Con toda esta información que está recogiendo. Bien, entonces, cómo tú puedas accesar, ¿cierto? O acceder a ella en la red va a depender también de cómo tú dejes o estructures tu, ¿cierto? Infraestructura de red, ¿ya? Pero ahí ya nos separamos un poquito de la red de la medida, sino que ya empezamos a también hablar un poquito más de tu red Ethernet o cómo tú tienes configurada tu red para poder accesar desde el exterior, ¿ya? No sé si ahí aclaro un poquito más también ese punto. ¿Ya? Entonces dijimos, hay que configurar la relación de los transformadores cuando usamos TC de toroide externo, ¿cierto? Entre otros parámetros. Y en la puesta en marcha, luego de configurar los equipos, hay que realizar una revisión del sistema. Se revisa, ¿cierto? Que todos los equipos estén midiendo y entregando la medida en la dirección adecuada, ya que hayan quedado debidamente instalados y configurados. Es súper importante, acuérdense que el RIC número 14, también en el punto 5.9 nos pide pruebas funcionales. Ya no es solamente dejar los medidores instalados, sino que estos medidores estén debidamente, ¿cierto?, operativos. Bien, por tanto, la gestión entonces de la energía, ¿cierto? Los distintos sistemas que vimos ahora en esta oportunidad complementan la distribución de la energía. Lo que Nicolás, ¿cierto?, vio en el segundo webinar de este ciclo, toda esa infraestructura de potencia para poder desarrollarla y proyectarla desde una manera más eficiente de ver en la concepción del proyecto, se refuerza finalmente también con todo el sistema de gestión de medida, ya que nos va a permitir no solamente conocer, insisto, nos va a dar la posibilidad de mejorar, ya nos va a dar la posibilidad de construir planes de eficiencia, ¿cierto? Y mejorar nuestro desempeño. Bien, eso es, ¿cierto?, lo que teníamos previsto entonces para ver el día de hoy. No sé si les pareció, es un tema muy, muy interesante, ¿cierto?, de ver en la parte de gestión de la energía. No son complejos tampoco los sistemas de configurar en lo absoluto. El protocolo Modbus, como ya bien decíamos, es un protocolo muy conocido a nivel industrial. Un segundito. Un solo segundo. Es un protocolo, como les decía, muy conocido, fácil finalmente también de configurar, por tanto no es algo complejo de desarrollar. ¿Y para qué decir las redes Ethernet? ¿Cierto? Las redes Ethernet también es algo que ya cada vez dominamos más, todos tenemos una red Ethernet establecida en nuestra casa, por tanto es algo familiar, ¿cierto? Que hace también que la instalación de este tipo de equipos también se haga también más sencilla. ¿Ya? Dice, excelente, más que nada los sistemas de medida muy buenos.
Luis ahí lo dice en sus propias palabras. La verdad que va a ser un buen desafío en lo que viene en adelante, ¿cierto? En el desarrollo de proyectos, porque la infraestructura de medida va a empezar a ser nuestro pan de cada día en todos los edificios sobre 2.500 metros cuadrados, ¿ya? Así que es importante tenerlo en cuenta, es importante conocerlos. Incluso me arriesgo a decir que más allá solamente de por cumplir el RIC 14, ya los grandes consumidores de energía, ¿cierto? Las industrias energointensivas tienen ahora la obligación, cuando tienen consumos por sobre 50 teracalorías, de llevar un sistema de gestión de energía permanente, ¿ya? Es por ley, están obligados a través de la ley de eficiencia energética. Por tanto, la única forma a la larga de que ellos puedan año a año presentar sus reportes de eficiencia energética, año a año mejorar su desempeño es medir, ¿ya? Por tanto, el empezar a establecer una infraestructura de medida más grande, de medir nuestros procesos, de medir cómo consumen la energía esos procesos, va a ser cada vez más necesaria para poder mejorar en el tiempo. Y ahí eso es lo que busca esta infraestructura. Bien, les dejé en la parte superior de la pantalla la encuesta de satisfacción. Como siempre, les pido ahí todo su apoyo y su colaboración en responderla, en proponernos temas, ¿cierto? En indicarnos también las cosas que tenemos que mejorar, porque de esa manera también podemos modificar todos estos ciclos y los adaptando a las necesidades también que se presenten por parte de ustedes. ¿Ya? Así que ahí les encargo que nos apoyen ahí dándonos sus comentarios en esta encuesta. Por mi parte, no tengo más que agregar el día de hoy, agradecerles como siempre su participación, ¿cierto? El que separen un espacio de su mañana de los días viernes, ¿cierto? Para poder compartir con nosotros en estos ciclos y recordar que ya solamente nos queda uno, ya nos queda una charla más el próximo viernes y ya con eso completamos el ciclo de eficiencia energética y se van a estar expendiendo, ¿cierto? Enviando los diplomas de participación que consideran todas las horas que estuvieron con nosotros capacitándose. Bien, eso, no les quito más tiempo, les dejo un abrazo grande, ¿cierto? Desearles un buen fin de semana, que descansen y que nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo para todos. Saludos ahí a Copiapó, Jacqueline. No se me vaya sin saludar ahí a Jacqueline en Copiapó. Un abrazo grande. Me preguntan cuándo nos vemos, cuándo es la próxima charla. La próxima charla es el día viernes. Recuerden, este ciclo todos los días viernes. Ya no sé si alguien estará participando del ciclo del lunes, pero el del lunes creo que ya terminó también. Así que por lo menos el que queda de eficiencia energética es el próximo viernes. Así que nos vemos el otro viernes para finalizar este ciclo. ¿Bien? Un abrazo grande a todos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Infraestructura digital, cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la
responsabilidad asociar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.